Quiero comenzar este segundo segmento con una cita. La cita de San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. 1 Corintios 15, 8. Nos vamos a encontrar a un San Pablo reconociendo públicamente su pecado. San Pablo cometió un pecado. No era el de la borrachera, no era adulterio, no robaba, no mataba. Era un hombre cabal, pero tenía un pecado que él no sabía, no conocía. Y ahora públicamente él confiesa ese pecado. Y le voy a mostrar dos citas donde él confiesa ese pecado. Una es 1 Corintios 15:8 y otra es Gálatas 1:13. Esas dos citas las vamos a analizar para que vean ustedes cuál era el pecado que Pablo cometió. Segundo, cuando Pablo se convierte, ¿por qué se convierte? Porque los evangélicos dicen, conviértate, conviértate. ¿Pero en qué me convierto? ¿En qué quiere que me convierta? ¿De qué quiere que me convierta? Vamos a ver qué dice la Biblia. 1 Corintios 15, 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo tenía en la conciencia un pecado que lo hacía el más pequeño de los apóstoles y llegó a compararse con un aborto. Un aborto. El más pequeño de los apóstoles. Siga. Que no soy digno de ser llamado apóstol. Pablo dice, ese pecado a mí no me deja la conciencia tranquila, no soy digno de llamarme apóstol. ¿Por qué? Vamos a ver cuál era el pecado de Pablo. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo no tomaba, no fumaba, no bailaba pegado. Pero tenía un pecado. ¿Cuál era el pecado? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuál era el pecado de Pablo? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Que el mundo entero sepa que perseguir a la iglesia de Dios es un pecado. Pero que el mundo entero sepa que Dios no tiene muchas iglesias. Porque aquí no dice, porque perseguí a las iglesias de Dios. Aquí habla en singular. Otra vez, ¿cuál era el pecado de Pablo? Porque perseguí. Perseguí, pongan la lupa, ¿cuántas iglesias tiene Dios? A la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias? A la iglesia de Dios. ¿De quién es esa iglesia? De Dios. El que me diga a mí que Dios no tiene iglesia, se la fumó verde. Porque Pablo dice que el pecado de él fue perseguir a una iglesia que no era de Martín Lutero, que no era de Carlos Parán, que no era de José Smith, que no era de cualquier tonto, la iglesia de Dios. Bárbaro. De aquí los cristianos creyentes decimos que Dios sí tiene una iglesia. Y lo estamos leyendo de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría para decirle a los protestantes, jaque mate. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. No es que los protestantes son muy bíblicos y dicen, hábleme con la Biblia, pues la apologética es hablarle a los protestantes con la Biblia, refutarles con la Biblia y poner la verdad a los cuatro vientos públicamente con la Biblia. Dios sí tiene iglesia y es una sola.
El que me diga a mí que cualquier iglesia es de Dios y cualquier iglesia salva y cualquier iglesia es lo mismo, está muy equivocado y eso es palabra de Satanás. La palabra de Dios es que Dios sí tiene una iglesia. En Gálatas capítulo 1, versículo 13, San Pablo vuelve a decir que él se arrepiente de haber perseguido a la iglesia de Dios. Y dice Pablo que hay muchos que persiguen la iglesia de Dios. Vamos a ver. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ya ustedes han escuchado acerca de mi conducta. No bailaba, no fumaba, no era un borracho, no era un adúltero, pero tenía una mala conducta. Y ustedes lo saben. ¿Cuál era la conducta que tenía Pablo? ¿Otra vez? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. En otro tiempo, en el judaísmo. Él no era católico, él era. Los protestantes dicen que Pablo pertenecía a los católicos. La ignorancia es atrevida. Él pertenecía a una religión llamada los judíos, la religión judía. Y Pablo dice, ustedes ya saben la conducta, cuando yo pertenecía a los judíos. Continúa. Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Dicen los protestantes, Dios no tiene iglesia. Si Dios no tiene iglesia, entonces ¿qué le pasaba a Pablo? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿A quién le creo yo? A los protestantes que dicen que Dios no tiene iglesia, aleluya, gloria al Señor, que ninguna iglesia es importante, que ninguna iglesia salva. O a la Biblia que dice que Dios sí tiene iglesia. Y no solamente tiene iglesia, que tiene quien persiga a la iglesia de Dios. Y decir que Dios no tiene iglesia es una manera de perseguir la iglesia de Dios. Y decir que ninguna iglesia salva es una manera de perseguir a la iglesia de Dios. Y decir que todas las iglesias son iguales es una manera de perseguir a la iglesia de Dios. Y dice Pablo, ustedes saben la conducta mía cuando yo era judío. Yo perseguía a la iglesia, otra vez, ¿qué me dice Pablo? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Perseguía a la iglesia de Dios. Dicen los protestantes, es que Pablo era católico. Ahí no dice que era católico, dice que era judío, de la religión judía. Y se metió a cristiano evangélico porque él perseguía a los cristianos evangélicos. Bueno, fácil, sencillo. Vamos a ver y busquemos en la historia cuándo nacieron los cristianos evangélicos. Porque Pablo está hablando cuando él vivía. Vamos a ver, antes del año 100. Y pregunto, ¿y cuándo nacieron los evangélicos? A ver, mire, yo le puedo decir a ustedes aquí, y lo he dicho, en otro video, búsquenlo para que vean. Yo les digo, eso no lo escribí yo porque yo nací en el año 2000. Y la gente se ríe y no me cree. Vea que tengo cara de que nací en el año 2000. Y el que no me crea, ¿qué me dice? Está bien, yo le quiero creer, pero para creerle, muéstreme la partida de nacimiento. ¿O no? Tonto el que me crea que yo nací en el año 2000. Para eso está la partida de... Y la partida de nacimiento queda registrado en la historia. Los protestantes tienen partida de nacimiento. Que la muestren. Es que Pablo perseguía, era católico y perseguía a la iglesia cristiana evangélica. Presénteme la partida de nacimiento. ¿Cuándo nacieron? Porque ya doña Petra me puede decir que ella le cambió los pañales a Simón Bolívar. Vamos a ver cuándo nació usted. Y vamos a ver cuándo vivió Simón Bolívar y vamos a comparar.
Los católicos son expertos en el arte de engañar, pero engañan con mentiras descaradas. No saben ni mentir. Dicen, es que nosotros somos la iglesia de Cristo y nacieron hace 50 años, hace 500 años, hace 400 años, depende de la secta que pertenezcan. ¿Cómo se le ocurre decir que Pablo los perseguía a ellos si ellos no habían nacido? Pero la ignorancia es atrevida. Ya Pablo, cuando él estaba vivo, perseguía a una iglesia. Ya existía una iglesia, no existía ni 2, ni 3, ni 4. Y Pablo perseguía a esa iglesia, y esa iglesia no era de Martín Lutero, era la iglesia de Dios. ¿Cómo sé yo que no eran los protestantes? Partida de nacimiento. Los protestantes nacieron ayer, descartados. ¿Cómo sé que es la iglesia católica? Cualquiera que tenga celular inteligente, yo no sé si aquí también se puede hacer, pero yo lo hacía en Estados Unidos y me reía. Le preguntaba, creo que se llama Siri, algo así. ¿Siri es? Siri. ¿Quién fundó la iglesia católica? Jesucristo. Siri. ¿En qué año fue fundada la iglesia católica? En el año 33 por Jesucristo. Pregúntenle a Siri. Hasta Siri sabe. Los teléfonos son más inteligentes que los protestantes. Porque usted le pregunta a un teléfono inteligente, ¿quién fundó la iglesia católica y cuándo? Le dice Jesucristo en el año 33. Partida de nacimiento. Pregúntele a Siri quién fundó los protestantes. Al menos por curiosidad, evangélico que me escucha, al menos que brote la curiosidad. Usted busca la verdad, al menos use este pote que Dios le dio. Partida de nacimiento. Dice el pastor, es que nuestra iglesia, aleluya, es la iglesia de Cristo, porque venimos de Cristo. Partida de nacimiento, pastor, ¿cuándo nacieron? La única iglesia de Dios lleva 2000 años, la iglesia del Dios. Partida de nacimiento, la iglesia católica tiene partida de nacimiento. Usted puede buscar sacerdotes, obispos, papa, del año 200, del año 500, del año 100, del año 1000, del año 1500, del año que usted quiera. Incluso cada papa escribe sus cartas y tenemos las cartas de esos papas. Constancia tenemos. Miren, hermanos, lo más tonto de los evangélicos es decir que ellos son la iglesia de Cristo, pero ellos no hicieron la Biblia. La Biblia la hizo la Iglesia Católica en el año 382, el Papa San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica. Y ellos tienen una ignorancia crónica que dice, la Iglesia Católica no es la de Cristo, es la gran prostituta. Pero la Biblia es palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor. Solo la Biblia para ser salvo. ¿Y usted sabe quién hizo la Biblia? La Iglesia Católica. En el año 382. El Papa San Dámaso I. ¿Por qué no le hicieron los evangélicos? ¿Por qué su mamá no le cambió los pañales a Simón Bolívar? Porque no existía en ese tiempo. ¿Por qué los protestantes no hicieron la Biblia? Porque no existían en ese tiempo. ¿Y por qué fue la iglesia católica? Porque es la iglesia a la que perseguía Pablo. Pablo, cuando era judío, perseguía la iglesia de Dios, la iglesia que hizo la Biblia, la iglesia de los apóstoles, la iglesia, si quiere vayan a Roma, los reto, o busquen por internet y vayan a Roma por internet. ¿Dónde está la tumba de San Pedro? ¿La tienen los evangélicos? Está debajo de donde el Papa celebra la misa, en la Basílica de San Pedro. ¿Quién tiene la tumba de San Marcos? Vaya allá a Venecia, allá en esa cueva. ¿Quién tiene la tumba de San Marcos? La Iglesia Católica. ¿Quién tiene la tumba de San Lucas, de San Pablo, de San Mateo, de los apóstoles? La Iglesia Católica. ¿Cómo lo ve? ¿Y por qué no lo tienen los evangélicos? Porque ellos no existían.
Pero qué fácil es decir, yo soy la iglesia de Cristo. Y cualquier tonto, si ahorita a David se le ocurre fundar una iglesia y dice, esta es la iglesia de Cristo, cualquier tonto le cree. Y la iglesia de Cristo la acaba de fundar usted, ahorita la acaba de fundar, sin vergüenza. ¿Por qué engaña? ¿Por qué miente? ¿Y a quién va a engañar? A los tontos. La Biblia presenta que Dios tiene una iglesia. Y dice Pablo, otra vez, saben de mi conducta. El 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Ya existía una iglesia. Ya existía una iglesia en tiempo de Pablo. Vamos a la prueba, que me muestren constancia, un templo de los evangélicos que tenga 1000 años. Los reto a cualquier protestante del mundo. ¿Quieren algún templo de la iglesia católica que tenga más de 1000 años? Vayan y miren el primer templo cristiano. Está en Roma, lo tienen los católicos del año 327. Yo fui y lo vi. El primero, cuando salieron de las catacumbas. Que un protestante, cualquier protestante del mundo, lo reto. Muéstreme un templo protestante que tenga 1000 años. No le pido 2000, le pido 1000. No le pido 1000, pues le pido 600, porque ellos nacieron en el año 1520. Le pido 600 años. Los reto, tápenme la boca a cualquier protestante. ¿En qué parte del mundo? ¿Cómo se llamaba su pastor? Vayan a engañar a los tontos. Dios ya tenía una iglesia. Y si Dios no tenía una iglesia, ¿cómo es que Pablo la perseguía? Que alguien me lo explique. ¿Cómo Pablo perseguía una iglesia de Dios si esa iglesia de Dios no existe? Si no existía, si es mentira que Dios tiene iglesia. Si todas las iglesias son iguales o Dios tiene muchas iglesias, ¿por qué Pablo dice otra vez? Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿A la iglesia de quién? De Dios. Católico. Dios tiene una iglesia y ¿saben qué es lo mejor? Que ustedes y yo nacimos y vivimos en esta iglesia. No le llevamos nada a los evangélicos, nada. Le llevamos una morena. Ellos están en una iglesia que fundó un hombre. Y nosotros estamos en la iglesia de Dios. ¿Cómo lo ve? Pero esa iglesia es perseguida. Dice Pablo, mi pecado era perseguir a la iglesia. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? Ya sé que no toman. Ya sé que no fuman. Ya sé que no bailan pegado. Ya lo sé. Dicen ellos, ¿no? Dicen que no lo hacen. Hay que verlo. Pero yo sé cuál es su pecado. Perseguir, como Pablo, antes de convertirse a la iglesia de Dios. Y yo quiero que ustedes miren que esa iglesia de Dios es la iglesia católica. ¿Y por qué es la iglesia católica? Pruebas tengo. Esa iglesia de Dios es la iglesia católica. Pruebas tengo. ¿Dónde dice más la Biblia que Dios tiene una iglesia? Está en 1 de Timoteo 3:15. Y ahí vamos a detectar que esa iglesia es la iglesia católica. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Dios tiene una iglesia, la iglesia del Dios viviente. Dios tiene una iglesia. ¿Y esa iglesia qué es para Pablo? ¿Por qué Pablo dice que él cometió ese pecado y no merece ser llamado apóstol y es como un aborto? Por haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Y qué pasa con esa iglesia? ¿Por qué es pecado perseguir a esa iglesia? Atención, ¿por qué es pecado? Atención, escuchen.
columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué es pecado perseguir a esa iglesia? Columna y baluarte de la verdad. Porque esa iglesia de Dios vivo es. Columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué es pecado perseguir a la iglesia del Dios vivo? Porque esa iglesia es. Columna y baluarte de la verdad. Porque perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir al mismo Cristo. Por eso, tarea para la casa, cuando Pablo va camino a Damasco, no, tarea para la casa no, vamos a hacerlo una vez. Hechos 9:1, cuando Pablo va camino a Damasco, ¿qué pasa con Pablo? Dios lo llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Vamos a ver, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Está hablando de los judíos, sinagoga de los judíos, sumos sacerdotes. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Perseguía a la iglesia del Dios vivo. Mas yendo por el camino, Atención, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. refieren profundo. Vamos a oír la voz que le decía a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunto, ¿Pablo perseguía a Cristo? ¿O ya Cristo había muerto? ¿Ya había subido al cielo? Entonces Pablo no lo perseguía. Y la voz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Saulo se extraña. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién persigo yo? Escuche. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo no te persigo, yo te amo, Señor. Yo creo en ti, yo no te persigo. Yo lo único que persigo a esos sinvergüenzas de los católicos, a esa sinvergüenza iglesia, a esos tontos creyentes. Ponga cuidado. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bárbaro, bárbaro. La Biblia está diciendo que perseguir la iglesia es perseguir a Cristo. Porque Pablo dice: yo perseguía a la iglesia de Dios. ¿Y por qué perseguir la iglesia es perseguir a Cristo? Porque el mismo Pablo lo dice en Colosenses 1:18. En Colosenses 1:18 dice: ¿por qué perseguir la iglesia es perseguir al mismo Cristo? Escúchenlo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo es La cabeza la cabeza del cuerpo, del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? que es la iglesia. Perseguir la iglesia es perseguir a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por eso un católico nunca va a separar a Cristo de la iglesia, porque Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Solo un protestante ignorante separa a Cristo de la iglesia y dice: Cristo sí, la iglesia no, olvidándose que la iglesia es el cuerpo y Cristo es la. Y entonces es como si le dijera a la mujer: me caso con su pura cabeza, se la quita con un hacha y le boto el cuerpo para la basura. Está matando
Está matando. No se puede separar el cuerpo de la cabeza. Eso es matar. Y cuando los protestantes, como Pablo, quieren separar a Cristo cabeza del cuerpo que es la iglesia, lo están matando y Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y ahora, otra vez volvemos a 1 de Timoteo 3:15. La iglesia es columna y base de la verdad. La iglesia es del Dios vivo, escuche. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Y cómo sabemos que esa iglesia es la iglesia católica? ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saberlo? Respiren profundo. Estamos en qué libro? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo. Pues para saber de qué iglesia estamos hablando, vamos al versículo 1 del mismo capítulo, del mismo libro. A ver en esa iglesia quién mandaba en esa iglesia y qué nombre recibían los que mandaban en esa iglesia. Se llamaban pastores, evangelistas, se llamaban profetas, todo eso, como dicen los evangélicos, o qué nombre le pondremos, matarir, herir, herón. Vamos a ver quiénes eran los que mandaban en la iglesia y qué nombre recibían. Vamos a ver. En la iglesia del Dios vivo, de la Biblia Reina Valera. Si no está en la Biblia Reina Valera, no me crean. Para decirle a los protestantes jaque mate, ¿qué nombre le ponemos? Palabra fiel. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, nos encontramos con los obispos. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Sigue. Pero es necesario que el obispo... ¿Y qué nombre le pondremos? Matarir, herir, herón. Le pondremos los obispos, matarir, herir, herón. Y está en primera de Timoteo, capítulo 3, matarir, herir, herón. La iglesia del Dios vivo tiene obispos. ¿Y cuál era el trabajo de los obispos? Versículo 4, ¿cuál era el trabajo de los obispos? Que gobierne bien su casa. La palabra gobernar. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción. Que eduque bien a sus hijos. Con toda honestidad. Respiren profundo. Ahora vean cuál era la misión del obispo. Ahí viene. Pues el que no sabe gobernar. Gobernar, ese es el trabajo del obispo. El que no sabe gobernar su propia casa. Su propia casa. Respiren profundo. Miren que el obispo es el encargado de gobernar la iglesia de Dios. Pongan cuidado. ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? El obispo gobierna y cuida la iglesia de Dios. No los pastores evangélicos mentirosos. Porque los pastores de la iglesia se llaman obispos. Hechos 20, 28. Si no está en la Biblia, no me crean. Hechos 20, 28. Los pastores de la iglesia se llaman los obispos, encargados de cuidar la iglesia de Dios. Y Pablo dice que Dios tiene una iglesia y la iglesia de Dios la cuidan los obispos. La gobiernan los obispos. Va. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Aquí está el rebaño. Si hay un rebaño, vamos a ver quién es el pastor. En el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¡Ah! ¿Quién lo puso como obispo? ¿El Papa? ¿Los hombres? A ver, yo quiero enterarme con la Biblia Reina Valera y que lo vea el mundo entero. Vean la verdad.
Los protestantes quitan el oído para no escuchar la verdad de la Biblia. A ver, otra vez. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo No los hombres, el Espíritu Santo, que es Dios, os ha puesto por obispos. esa es la diferencia entre la Iglesia católica y los protestantes. En la Iglesia de Dios hay obispo y lo puso el mismo Dios, el Espíritu Santo. Y ellos son los encargados de pastorear, ponga cuidado. Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para qué son los obispos? Para, No, ya, la lupa, no puedo sin lupa, no puedo. ¿Para qué son los obispos? para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para apacentar la iglesia de Petronilo? Para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor tiene un pastor que la gobierne, que la pastoree, se llaman los obispos. Si no está en la Biblia, Reina Valera, no me crean. Los protestantes me pueden maldecir, me pueden mandar para el infierno, pero no me pueden refutar, porque les predico con la Biblia Reina Valera, para decirles jaque mate, para que vean la verdad, para que salgan de la ignorancia crónica que tienen. 500 años engañando a la gente y nadie les canta la verdad, por la pereza que hay en los católicos leer la Biblia. A mí antes de estudiar la Biblia me quedaba duro porque no había dónde encontrar estas enseñanzas. Ahora yo se las sirvo a ustedes con capítulos y versículos, con todas las reflexiones, y ustedes no la quieren estudiar. Nah, ustedes ya están pasados. Ya están pasados. Demasiado. Pereza demasiada. La iglesia de Dios vivo es pastoreada por los obispos. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso es saber esto. Pero un católico que no sepa eso dice: bueno, mi hija, de que se meta a prostituta, mejor que se meta evangélica. ¿Sabe que meterse a evangélica es un pecado más grande que meterse a prostituta? Mateo 21:28 dice: las prostitutas y los publicanos le ganarán en el reino de los cielos a los evangélicos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Del 21:28 en adelante. Tarea para la casa, por allá como en el 31, lo dice. Queridos hermanos, ustedes y yo debemos tener presente que Dios quiere una iglesia, y esa iglesia es columna y base de la verdad. Estar en contra de esa iglesia es estar en contra de Cristo. Y ahora ustedes ven cómo Cristo dice, según Pablo, que los obispos son para gobernar la iglesia, cuidar la iglesia de Dios. Otra vez, Hechos 20:28, repítalo de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. No la de Petronilo, la de Martín Lutero no la pastorean los obispos, la de Carlos Parán tampoco, la de los evangélicos tampoco. La cual él ganó por su propia sangre. Una iglesia que él se ganó con su propia sangre. La cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida... Respiren profundo. Miren cómo Pablo profetiza. Otra vez, porque yo sé. Porque yo sé que después de mi partida... Profecía. Está mirando hacia adelante. Después de que yo me muera. Después de mi partida. Futuro. Ya lo sé. Lo veo desde ahorita. Otra vez. Porque yo sé que después de mi partida... ¿Qué miraba Pablo inspirado por el Espíritu Santo después de su partida? Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¡Bárbaro! A Pablo le faltaba caridad. Pablo no era tolerante. Llama a los evangélicos, los llama lobos rapaces.
Se van a meter entre ustedes lobos rapaces. Dígale usted a un protestante así para que vea. Eso es falta de caridad. Eso es falta de tolerancia. ¿Y Pablo qué? ¿No tenía caridad? ¿Otra vez? ¿Qué dice Pablo? Pablo lo miraba en futuro. Porque después de mi partida Después de mi partida, ya lo estamos viendo nosotros. entrarán en medio de vosotros en medio de vosotros los cristianos lobos rapaces. ¿Cómo llama a los protestantes Pablo? Lobos rapaces. ¿Y por qué lo llama lobos rapaces? Miren el daño que hacen, miren. Que no perdonarán al rebaño. Atacan al rebaño, no lo perdonan. Le matan la fe. Y de vosotros mismos se levantarán hombres. Esos lobos no son animales que vienen del monte. Entonces, ¿qué son? Hombres. ¿Y de dónde saldrán? Y de vosotros mismos. Ahí está la clave. Los evangélicos todos dicen, cuando yo era católico, ¿de dónde salieron? De entre nosotros mismos. Su propia boca los condena. Son como los pescados, caen por su propia boca. De entre vosotros mismos, otra vez. Y de vosotros mismos De la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, se levantarán hombres se levantarán esos hombres que hablen cosas perversas. que hablen. Cosas perversas. ¿Los han escuchado? El Papa es la bestia. María es una prostituta. La Santísima Trinidad es el diablo. La hostia es Satanás. ¿Hablarán? Que hablen cosas perversas. Perversa. La cruz es maldita. Cosas perversas. Para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. ¿Para qué? Para arrastrar. Escuchen, ¿para qué? Para arrastrar. Atención, para arrastrar. Arrastrar significa se van de por la buena y de por la mala. Les insisto hasta que los convenza. Para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Tras de quién? Para arrastrar tras sí a los... No tras de Cristo. No tras de Cristo. Tras de ellos